Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que hoy más que nunca nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite para poder entender su mensaje, su realidad, su auténtica perspectiva, ¿verdad? Hoy trataremos de entender un asunto que es con una carga de profundidad, con un significado tan profundo, mis queridos hermanos, que no entender este asunto nos crea unos problemas muy complejos, muy complicados. El tema, la reflexión de hoy está titulada Reconcíliate primero con tu hermano. Y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de explicarnos, ¿verdad? De hacernos entender. Porque es un mensaje sumamente importante. El amor de Dios es algo más que una simple negación. Es un principio positivo y eficaz, una fuente viva que corre eternamente para beneficiar a otros. Aquí hay mucha profundidad en realidad. Cuando nos dice el amor de Dios, nosotros hemos tratado de entender este asunto, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Qué es el amor de Dios en nosotros? Es su espíritu en nosotros, mis queridos hermanos. Por lo tanto, fijaos, una vez que entendemos esto, ¿verdad? Que es la clave de todo lo que nos va a contar a continuación, ¿verdad? Dice, el amor de Dios es algo más que una simple negación. Es decir, frente a lo que vamos a tratar de estudiar, ¿verdad? Pero tengo que explicar esto porque si no, no lo vamos a entender bien, ¿verdad? No es simplemente un reconocimiento, ¿verdad? Un pedir perdón sencillo, ¿verdad? Sino que tiene muchísimo más profundidad, ¿verdad? Por eso dice, el amor de Dios es algo más que una simple negación. Es un principio activo. Y aquí entendemos, es su espíritu en nosotros, ¿verdad? Es un principio activo, es un principio positivo y eficaz, una fuente viva que corre eternamente para beneficiar a otros. Y aquí podemos darnos cuenta que esto es totalmente contrario a nuestra naturaleza, ¿verdad? Por eso debemos de entender que es su espíritu en nosotros, porque Él sí que puede hacer esto, beneficiar a otros. En realidad es lo que va a pasar en el reino de Dios. Viviremos para servir, ¿verdad? Contrario a lo que vivimos en este mundo, que es vivimos para nosotros mismos. Somos egoístas, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Egoísta. Por lo tanto, en el reino de Dios es todo lo contrario, quiero decir, ¿verdad? Vivimos para servir, para beneficiar a otros. Es lo que en realidad está haciendo Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es el que sirve, ¿sí? Sirve a toda su creación, a todas sus criaturas. Por lo tanto, dice, si el amor de Cristo mora en nosotros, ya nos está diciendo, ¿verdad? Que está hablando de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Si el amor de Cristo mora en nosotros, no solo no abrigaremos odio, porque esto es la contraparte del amor, ¿verdad? Si no tenemos amor, tenemos odio, ¿verdad? Nosotros tratamos de poner puntos intermedios entre una cosa y la otra, ¿verdad? Pero Dios dice, si no amas, odias. Es duro, pero esta es la perspectiva auténtica de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no tratemos nosotros de dulcificar, ¿verdad? De matizar aquello que Dios nos dice que es en realidad. Y nos dice, si el amor de Cristo mora en nosotros, no solo no abrigaremos odio alguno hacia nuestros semejantes, sino que trataremos de manifestarles nuestro amor de toda la manera posible. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y fijaos lo que ocurre cuando
Aquí vamos a tratar en las reflexiones que vienen, ¿verdad? Esta obra de este espíritu malévolo, ¿verdad? Que nos engaña constantemente. Eh, lo que nuestro Dios trata de decirnos es, si mi espíritu no está contigo, no te acompaña, las consecuencias son lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice a continuación. Dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar, y aquí tenemos que explicarnos, cuando está diciendo si traes tu ofrenda al altar, muchas veces nosotros nos vamos con la mente en lo antiguo, en el pasado, ¿verdad? Pero ¿qué es traer tu ofrenda al altar hoy? Hoy en mi vida, ¿qué es? Es cuando de rodillas me pongo a hablar con Dios, ¿verdad? Y esta es la ofrenda que traigo, es decir, en realidad soy yo la ofrenda, ¿verdad? Mi vida, todo lo que represento, ¿verdad? Entonces dice, cuando traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí, eso es tan profundo, mis queridos hermanos, me resulta tan imposible, ¿verdad? Tan difícil, no imposible, tan difícil de hablar sobre estas cosas porque, claro, todos nosotros en un determinado momento hemos experimentado esto o incluso lo experimentamos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que nos dice nuestro Dios? Si tú tratas de... Perdóname por darme porque estoy trabajando también, estoy instalando un sistema operativo en un equipo. Cuando tú tratas de hablar con Dios, ¿verdad? Es decir, traes tu ofrenda al altar. Nuestro Dios nos dice, a ver, ¿cómo se tiene que traer una ofrenda al altar de Dios? Vamos a ir al santuario, ¿verdad? ¿Esa ofrenda tenía algún defecto? ¿Podría tener la ofrenda algún tipo de defecto? Pues si entendemos lo que estaba pasando en el santuario, ¿verdad? La ofrenda de sacrificio que se traía, pues la ofrenda tenía que ser perfecta, ¿verdad? Sin defecto alguno. Pues ahora Dios nos está diciendo, a ver, querido, querida, tú tratas de hablar conmigo, presentarte ante mi trono de gloria, con manchas, con desperfectos, ¿verdad? O sea, estás tratando de traerme una ofrenda que no sirve. Y tú pretendes que yo acepte esta ofrenda, ¿verdad? Pues nuestro Dios nos está diciendo, si tienes un problema con tu hermano, con tu hermana, no puedes presentarte ante mí con una ofrenda que no es perfecta. Porque no te puedo escuchar, no es porque Dios no quiere, es porque no puede. ¿Por qué no puede? Porque nuestro Dios tiene que obrar en justicia. Es decir, Él me tiene que justificar. ¿Ante quién? Ante el enemigo de Dios. ¿Verdad? Porque ¿qué dirá el enemigo? Anda, pero si estás escuchando a este, pero míralo, que es pecador. Mira lo que está haciendo. Te está desobedeciendo. ¿Por qué lo escuchas? ¿Entendemos el mecanismo? Entonces, Dios dice, ¿cómo pretendes que yo te escuche, ¿verdad? Y que haga algo con injusticia, ¿verdad? Porque lo que tú pretendes es que yo haga caso omiso de tus pecados, de tu mal comportamiento, de tu mala actitud, ¿verdad? De tu forma de representarme a mí ante el mundo, ante tus hermanos, ¿verdad? Y yo haga caso omiso de esto y que te bendiga a ti, ¿verdad? Que te escuche a ti, que actúe a favor tuyo, que te justifique en el último plano, porque si entendemos cuál es la obra
del día de la expiación, esta obra especial de purificación, entonces podemos entender que Dios tiene que justificarnos, Cristo, ¿verdad? Tiene que justificarnos. ¿Cómo? En mi vida hoy, ¿verdad? Y cuando yo me presento al altar de Dios con una ofrenda manchada, imperfecta, además estamos corriendo un peligro tremendo, no nos damos cuenta. Porque podríamos morir, ¿verdad? Acercarnos en estas condiciones al trono de gloria, en realidad deberíamos de morir ya. Si entendemos realmente toda la carga de profundidad que esto tiene, ¿verdad? Por eso Dios nos está diciendo, querido, querida, si no has arreglado tus asuntos con tus hermanos, obra justicia, ¿verdad? Aprovecha ese poder que estoy poniendo a tu disposición, obra justicia, haz paz con tus hermanos y luego ven y habla conmigo, ¿verdad? Para que podamos seguir esta obra de purificación, porque por culpa mía, ¿verdad? Por culpa de mi actuación, de mi mal entendimiento, Dios no puede obrar. Y aquí podéis daros cuenta de la carga de profundidad que tiene una frase aparentemente sencilla, ¿verdad? Puede parecer incluso una obviedad, ¿verdad? Oye, si he discutido con mi hermano, pues hombre, lo normal sería hacer paz, ¿verdad? Que no es tan normal como queremos hacer, queremos creer, perdón. Porque si pensamos con profundidad, segurísimo que tenemos algún hermano o hermana con la cual no hay forma de entendernos, ¿verdad? Y no me refiero solamente a hermano o hermana de sangre, sino en la iglesia también, ¿verdad? O alguna persona con cual no hay forma de entendernos, ¿verdad? Eso es la obra del otro espíritu, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que trata de hacer continuamente? Que nos haga salir del camino. Y este asunto es uno de los más fáciles. Siempre escuchamos, dice, el peor trabajo que uno puede tener es trabajar con personas. Porque es muy difícil entrar ahí en la mente y tener una comunicación fluida con todo el mundo, ¿verdad? Pero ahora imaginémonos cuando el espíritu malo también trabaja de tal manera que alguien no nos vea, vamos, ni de día, ni de noche, ni de ningún día, ¿verdad? De ninguna manera. Pues esta obra es de este otro espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Para que nosotros no podamos ir y traer una ofrenda en justicia, una ofrenda sin mancha, sin desperfecto, ¿verdad? Al altar de Dios. Y si no estamos conectados con Dios, ¿dónde estamos? ¿Entendéis la carga de profundidad que este texto tiene, mis queridos hermanos? ¿Y qué necesidad tenemos que estemos en paz con los que nos rodean? ¿Verdad? Aunque puede ser que haya alguien que no lo quiero ver ni en pintura, ¿verdad? Como dicen vulgarmente, ¿verdad? Por la calle. Que no lo quieres ver de ninguna manera. Al menos es probable que no haya feeling, ¿verdad? No todo el mundo tiene el mismo carácter, ni las mismas formas, ¿verdad? Ni de vivir, ni de entender, ni de expresar, ¿verdad? Eso es normal, somos diferentes, pero al menos que no haya esa animosidad, ¿verdad? Tenemos que procurar de que haya paz, ¿verdad? Haya al menos una relación fluida, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Pero que de ninguna manera puede haber odio. Es decir, que haya amor, aunque no haya feeling, ¿verdad? Este acercamiento no encajamos del todo, ¿verdad? Pero que haya amor. Porque si no hay amor, hay odio, ¿verdad? Lo vimos antes, desde la perspectiva de Dios. Si no te amo, te odio, ¿verdad? Esta es la auténtica perspectiva de Dios. Por lo tanto, ¿entendéis, mis queridos hermanos, la carga de profundidad que tiene este hecho? ¿Verdad? Nosotros muchas veces nos presentamos ante Dios
tal como estamos, porque utilizamos esa expresión, ¿verdad? No, no importa, tú tal como eres, preséntate ante Dios. Hombre, sí, cuando estás al principio en desconocimiento de la verdad, de lo que Dios exige de nosotros, hombre, Dios nos escucha porque no sabemos, estamos en ignorancia, ¿verdad? Pero cuando dejamos de ser ignorantes y ya sabemos cuál es la exigencia de Dios, ya sabemos cuál es la obra que se lleva a cabo en el día de la expiación, ya sabemos cuál es el propósito de Dios de limpiar el pecado del medio de su pueblo, ahí ya no podemos presentarnos de cualquier manera. ¿Entendemos? O sea, es diferente el principio que cuando ya estamos dentro, ¿verdad? Una cosa es cuando estamos conociendo a Dios y no sabemos todavía, no le conocemos en detalle, y otra cosa es cuando estamos dentro de su casa, pretendiendo ser sus discípulos, y entre nosotros hay odio. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender bien, con profundidad, todo este aspecto, porque no es cualquier cosa. Por esto, nosotros nos sentamos a orar y en realidad hablamos solos, porque no presentamos una ofrenda tal como Dios exige al altar. Por lo tanto, nuestro Dios, aunque nos escucha, porque nos escucha, ¿verdad? Pero no puede actuar, porque Él no puede actuar en injusticia. Recordad que hay un acusador que lo que está haciendo continuamente es precisamente eso. Por eso nos está tendiendo trampa constantemente, ¿verdad? Para que no podamos presentarnos en justicia, así como exige Dios, a su altar, ¿verdad? Para poder traer una ofrenda, que soy yo, mi vida, traer una ofrenda al altar de Dios, tal como Dios exige, ¿verdad? Espero que habéis podido entender este asunto bien, con profundidad, mis queridos hermanos. Habría mucho más que hablar, ¿verdad? Pero espero haberos podido explicar para que podáis entender de por qué muchas veces nos sentamos a orar pero hablamos solos, ¿verdad? Porque nuestra vida no está conforme con las exigencias que Dios nos plantea, ¿verdad? En realidad estamos en desobediencia y nosotros pretendemos que Dios actúe a pesar de esta condición, ¿verdad? Y no puede. No es que no quiere, es que no puede, ¿verdad? Nosotros somos los que le impedimos, o sea, le ponemos impedimentos para que Dios no pueda obrar, ¿verdad? Y esa es la obra del otro espíritu, precisamente, para que nos tenga en esta condición y que Dios no pueda actuar. ¿Entendéis? Es mucho más profundo, ¿verdad? No quiero entrar en detalles. Quizás es un estudio que todos debemos de hacer, ¿verdad? Es mucho más complejo el asunto, pero en términos generales, de eso estamos hablando, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí nuestro Dios. Las, las ofrendas de sacrificio expresaban que el dador creía, ¿verdad?, que por Cristo había llegado a participar de la gracia del amor de Dios, es decir, de su Espíritu con nosotros, ¿verdad? De eso trata de decirnos, ¿verdad? Pero fijaos lo que nos dice aquí. Pero el que expresara fe en el amor perdonador de Dios y al mismo tiempo cultivase un espíritu de animosidad, estaría tan solo representando una farsa. Y ahora entendéis de por qué Dios no puede actuar, ¿verdad? Porque Él no puede actuar con injusticia, ¿verdad? No sería justo que haga algo por nosotros mientras nosotros, es decir, estamos representando una farsa en realidad. Sabemos cuál es la verdad, sabemos cuál es la exigencia, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Por vanidad, por orgullo, por razones, ¿verdad? Razones pueden ser múltiples, ¿verdad? Y espero que hemos entendido lo que Dios nos dice. Pero el que expresara fe en el amor perdonador de Dios y al mismo tiempo cultivase un espíritu de animosidad, estaría tan solo representando una farsa. Dios no puede actuar. ¿Podemos entender la realidad?
y podemos entender el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque estoy seguro que todos tenemos un caso semejante. Alguien con una persona con la cual no hay forma de vernos, de entendernos, de aguantarnos. ¿Entendéis la obra del otro espíritu? Lo que está haciendo, colocarnos en esta imposibilidad de comunicarnos con Dios, porque eso es lo que trata de hacer. Y luego nos preguntamos por qué no nos acompaña el Espíritu de Dios, ¿verdad? Espero que entendamos todos los vertientes de este asunto, de la profundidad que tiene, mis queridos hermanos. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano. ¿Podemos entender la profundidad del asunto? ¿Verdad? A nosotros nos parece que cuando hablamos, decimos cosas, actuamos de una determinada manera, es cosa baladí, ¿verdad? No es nada, no es nada. No es nada. Fijaos lo que nos dice Dios. Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios. Eso no es cualquier cosa, mis queridos hermanos, ante ese hermano. Y para reconciliarse con Dios, dice, para reconciliarse con Dios, debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Eso es profundo, mis queridos hermanos. Y nuestro Dios nos dice, no podemos comunicarnos. Tiene que haber paz. Dice, que haya paz conmigo. Eso es lo que nos dice Dios, que haya paz conmigo. Y para que haya paz con Dios, debemos de estar bien relacionados con nuestros hermanos. Porque ¿cómo podemos pretender decir que amamos a Dios y no somos capaces de amar a nuestro próximo hermano, el que está al lado mío, ¿verdad? El que lo veo, que está a mi lado? ¿Entendemos? Puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos. Pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque en alguna reflexión anterior dije yo que podemos tener discrepancias o opiniones distintas, ¿verdad? Pero luego me acordé que Pablo decía, está bien que haya partidas, discusiones entre nosotros, ¿verdad? Opiniones diferentes, ¿verdad? Es a eso más bien a lo que se refiere. Dice, pero que al final todas esas discrepancias nos tienen que llevar a un punto común. Por lo tanto, dejan de ser discrepancias. Si realmente somos honestos, ¿verdad? Y decimos que el amor de Dios está en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, aquí es como una pequeña rectificación, ¿verdad? Podemos discrepar con nuestros hermanos, pero tenemos que buscar llegar a ese punto común que no es otro que el amor de Dios en nosotros, que su Espíritu en nosotros. Y cuando su Espíritu está en nosotros con honestidad, con amor sincero, segurísimo que llegamos a este punto común de entendimiento, porque si hay el Espíritu de Dios en nosotros, solo puede haber un punto común de entendimiento. Si no llegamos a este punto, ¿cómo pretendemos heredar el reino de Dios? ¿Entendemos? Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos y confesar, cuidado con lo que está diciendo aquí, confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Y es así como realmente arreglamos el asunto, ¿verdad? Confesar el pecado y pedir perdón. Nosotros muchas veces decimos perdón,
Pero ¿dónde está el confesar el pecado? ¿Cuál es el pecado? Hemos reconocido el pecado y nuestra vanidad no nos permite reconocerlo ante nuestro hermano. Pero ¿sabes qué ocurre? Que en realidad no es que reconozcamos ante nuestro hermano, es que nosotros no tomamos conciencia de cuál es mi problema. Porque recordad que en esta obra especial de purificación, yo tengo que pedir poder, ¿verdad?, al Espíritu de Cristo para que arregle. La pregunta es, ¿que arregle qué? Si yo no he confesado mi pecado, es decir, no he tomado conciencia de cuál es mi problema, ¿verdad? Y cuando pido ayuda respecto a qué. ¿Para arreglar qué? Si yo no soy capaz de confesar cuál es mi problema. ¿Entendemos la profundidad del asunto? Por lo tanto, debemos primero de confesar humildemente el problema, cuál fue el problema, y después pedir perdón, ¿verdad? Porque nosotros solemos hacerlo como Dios no nos dice Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a perdón. Porque en realidad ni siquiera es pedir perdón, ¿verdad? Es quitarte el problema de encima, creemos nosotros, ¿verdad? Pero que la realidad no es esa. Dios dice, confiesa, toma conciencia de cuál es el problema, pide perdón a tu hermano y ahora ven a mí y vamos a hablar. Vamos a ver si podemos arreglar este asunto tuyo, ¿verdad? Purificar esa condición para que podamos estar en una comunión directa, viva, constante, ¿verdad? ¿Entendemos el proceso correcto, mis queridos hermanos? Y como este espíritu maligno nos ha llevado en otros caminos para perder de vista lo que realmente Dios exige y que nosotros estemos en desobediencia constante y permanente con Dios, mientras nosotros formalmente creemos que oramos, ¿verdad? Hablamos con Dios, nos sentamos y por la mañana, por la tarde, en fin, cada uno con las costumbres que tenga, y nosotros creemos que hemos hablado con Dios, pero realmente hemos cumplido formalmente, ¿verdad? Una formalidad, pero que no hemos hablado con Dios. Porque la pregunta es, ¿hemos arreglado algo? ¿Le hemos dado permiso a Dios que actúe en mi vida con respecto a alguna cosa? ¿O solo me siento, suelto el discurso, ¿verdad? Y ya está. Porque yo creo que en realidad es lo que nos está pasando, mis queridos hermanos. Nosotros creemos que estamos en conformidad con Dios, ¿verdad? Que nosotros estamos representando en justicia a Dios, porque por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero creo que nos falta mucho entendimiento, mis queridos hermanos. Y puede ser que alguien esté en contradicción, ¿verdad? O sea, discrepe de lo que estoy diciendo ahora. Y podría decir, muy bien, me encantaría que tenga razón, ¿verdad? Pero esa es la realidad. En verdad, cuando salgo por la mañana y me encuentro con gente, o cuando voy a la iglesia, no hay nadie con cual discrepe en profundidad, ¿verdad? No estamos hablando de discrepancias que tienen fácil resolución, sino esa animosidad de la que nos está hablando antes, ¿verdad? Esa animosidad con una persona en concreto. Estoy seguro, por mi experiencia personal, que todos tenemos un caso del que estamos hablando ahora. Y que desgraciadamente nuestra conexión con Dios no es la que nosotros creemos o pretendemos que es, ¿verdad? Por lo tanto, creo, mis queridos hermanos, que tenemos trabajo que hacer. Si queremos estar en el reino de Dios, tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, si hemos repetido equivocadamente sus palabras, si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él, de esa situación. Cuidado que esto
Esto es todavía más profundo, queridos. Esto es reparar el daño que hemos podido hacer con respecto a esta persona, ¿verdad? Eso tiene más profundidad todavía. Debemos ir a las personas con quienes hemos hablado de él y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Ay, mi Señor, esto es un acto de valentía, de abandonarse uno a sí mismo, un acto de humildad, pero al mismo tiempo dice algo profundo, que el Espíritu de Dios nos acompaña. Solamente así seremos capaces de hacer lo que Dios nos exige, ¿verdad? Solamente así. Si el Espíritu de Dios no nos acompaña, nunca seremos capaces de hacer lo que nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Con honestidad y con sinceridad, con amor, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender la carga de todo lo que nos está diciendo aquí. Es poco texto, pero con una carga de profundidad, mis queridos hermanos, tremenda, 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 y además es determinante para nuestro destino. Si las dificultades entre hermanos no se manifestarán a otros, que es lo deseable, ojalá fuera esa la realidad, ¿verdad? Sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos, con espíritu de amor cristiano, es decir, con el espíritu de Cristo, porque de otra manera no puede ser, ¿verdad? Dice, ¿cuánto mal se evitaría? Dejaríamos de representar a este espíritu malévolo, porque eso es lo que estamos haciendo cuando no estamos en obediencia, en esta conexión directa con el Espíritu de Cristo, con Dios, ¿verdad? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas? ¿Cuánto bien haría a la Iglesia y a la gloria de Dios, ¿verdad? Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor, en su espíritu. Por lo tanto, entendemos cuándo estaremos nosotros unidos y en qué, porque vamos a estar unidos, ¿verdad? Este pueblo final experimentará esta condición, pero estarán unidos en la verdad, en lo que Dios exige, nos presenta, en su auténtica realidad, y cuando estaremos unidos en su amor, en su espíritu, quiere decir. ¿Entendemos la profundidad del asunto? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión también os haya podido servir a vosotros, y tengo que reconocer que a mí mismo también. No pensaba que esta reflexión tiene tanta carga de profundidad. La verdad que no me he parado a reflexionar tan profundamente. Pero al prepararla, mis queridos hermanos, me he dado cuenta que hay cosas que arreglar, ¿verdad? Hay cosas que arreglar, hay cosas que poner en orden todavía, porque hay gente con cual no siempre estamos en muy buena relación, en muy buenas condiciones. Tenemos que eliminar esas discrepancias, ¿verdad? Y procurar de estar unidos en la verdad y en el amor de Cristo, en su espíritu, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que como siempre os acerquéis a esta reflexión. Me ha sorprendido a mí, estoy seguro, segurísimo, que a todos vosotros también, ¿verdad? Reflexionemos profundamente, porque Dios nos dice que nos presentamos al altar de ofrenda, ¿verdad? Pero que estamos trayendo una ofrenda manchada, una ofrenda imperfecta, que Él no puede aceptar. Y eso es muy grave, mis queridos hermanos, porque esto en realidad me está diciendo que no estoy conectado con su espíritu. Si todavía no tengo paz con mis hermanos, todavía no soy capaz de amar a mis hermanos a pesar de las diferencias, porque las diferencias las creó Dios, somos diferentes, distintos cada uno,
pero que en esta diferencia, en esa diversidad, tiene que haber amor, ¿verdad? Tiene que haber amor. Por lo tanto, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que trate de hacer esta obra, queridos, de purificar nuestra mente, de entender la auténtica realidad, la auténtica perspectiva de Dios, y que nos pongamos en conformidad con Él. Si de verdad queremos entrar en el reino de Dios. Si no somos capaces de estar en paz con nuestros hermanos aquí, ¿cómo podemos imaginarnos que vamos a estar en el reino de Dios? ¿Podría yo encontrarme en el reino de Dios con esta misma persona sin tener ninguna diferencia? ¿Es eso posible? Mientras no lo arreglo aquí, no puedo estar allí. Esa es la auténtica realidad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.